chicos, quería daros la enhorabuena, por favor. Gracias. Gracias. Que ya me decías tú de un proyecto, me acuerdo, Ivana, Sí, cuando me entrevistaste en una alfombra hace poquito. Exacto, me dijo, si viene algo muy gordo. Y bueno, obviamente quiero preguntaros, chicos, ¿cómo ha sido para vosotros entrar, ¿no? De formar parte de un True Crime, que tú ya habías trabajado, si no me equivoco, con este equipo. En vuestro caso, Carmen, es la primera vez también que trabajo con ellos. Y Ivana, repites también. Sí. Así que, ¿quién quiere empezar? ¿Cómo ha sido todo este trayecto? Bueno, pues apasionante, claro. Apasionante y es particular para mí. Creo que es hay algo diferente en cuanto a, no a la hora de trabajar, trabajas igual, pero a la hora de estar abordando, por ejemplo, la prensa, todo se tira por el mismo lugar. Entonces te das cuenta que es otro tipo de promoción la que haces, porque está muy presente y muy en primer grado la realidad pura y dura, ¿no?, de la historia. Y por eso te das cuenta que a la hora de promocionar va por otro sitio. Bueno, y bueno, y se vive con pasión, y muy bien, y muy particular, y escucharos también es muy curioso. O sea que está una aventura buena. Sí. En vuestro caso. Sí, igual, la verdad muy agradecida además porque yo efectivamente también había trabajado con Bambú, pero nunca había trabajado en este género con ellos. Y bueno, yo ya sabía que Ramón Campos, el productor, hace un gran trabajo de investigación siempre en todos sus casos. Con lo cual sabía que estaba en buenas manos, eso me dio muchísima tranquilidad. También trabajar con Carlos Sedes, que tenía una visión muy concreta de lo que quería hacer y además una visión artística muy diferente a lo que había hecho antes por el punto de vista, ¿no?, de que está rodada con los 3 puntos de vista que al final pues se juntan y que también hay mucho plano secuencia. Por tanto, era un proyecto muy interesante para mí, y luego si le añadimos pues el hecho de que está basado en un personaje, en una persona que existe realmente, para mí fue un aliciente porque al final tuve la oportunidad de alguna manera dejar ese juicio a un lado y como actriz meterme en esa mente tan oscura y meterme en esa piel, pues al final fue muy, muy enriquecedor para mí de la mano de ellos, porque al final fue un trabajo muy, no, de verdad, muy, muy, muy importante para mí y que me llevo en el corazón y del que, como te he dicho al principio, me siento muy, muy agradecida. Y orgullosa, deberíais estar todos. Gracias. Igual, yo estoy muy agradecido y de haber tenido semejantes compañeras y ha sido todo, la verdad es que todos los elementos de la historia y de la producción en general, yo ahora los conocía, gente de Bambú, he trabajado varias veces con ellos, y este género, bueno, de True Crimes que se llama, pues sí, habíamos hecho ya el caso Asunta y tal. Pero más allá de esto, me quedo con que, bueno, en su momento yo lo que me tiraba es que había un buen personaje con un buen equipo delante, tanto en el reparto como en el equipo técnico, al que ya conozco hace muchos años, y, y muy mal se tenía que dar esto para que no saliese algo decente. O sea, quiero decir que yo sabía que había buenos elementos para hacer algo de calidad y, y creo que hemos hecho algo de lo que podemos estar muy orgullosos. Como estar en tu segunda casa, ¿no, Bambú? Sí, bueno, no sé si es mi segunda casa. Me siento muy a gusto trabajando con ellos, con Ramón, con Carlos. Siempre, y además me siento muy agradecido de que depositen tanta confianza en mí también, y porque con cosas tan distintas además. Me parece que soy un privilegiado en ese sentido, de tener a alguien que confíe en mí de esa manera para hacer cosas tan diferentes. Y al mismo tiempo, pues nos rodeamos siempre de gente, de buena gente, que es importante. Siempre. Que no solamente es grandes profesionales, por supuesto, pero también que además que sea gente molona, ¿sabes? Molona, me gusta. Gente guay. Sí. Claro, gente con la que quieras repetir, evidentemente. Claro, efectivamente, a eso me refiero. ¿Sabes? Yo, pues, para problemas, hay muchos problemas en la vida. O sea, y bueno, también quiero preguntaros, obviamente estamos hablando de un caso que no es tan antiguo, porque es de 2017, creo yo, si no me equivoco. Sí. Entonces, ¿cuántos sabíais de este caso para
volver a recrear, ¿no? Volver a utilizar esos datos para esta película. Yo no. Yo sí me acordaba, ¿Sí? sí, perfectamente. Yo me acordaba perfectamente, lo que no sabía es que luego había tanto material, que eso me dejó alucinada. Pero yo me acordaba perfectamente y lo seguí, fue súper mediático, lo seguí en su momento, a veces te voy a olvidar, porque dices, ¿cómo esto? ¡Guau! Esto era increíble. Y luego empieza a pasar toda esta información que hay, es pública, aparte de ella. Dices, madre mía, qué... Y lo hacía más apasionante, claro. Yo no conocía el caso, la verdad. No tenía conocimiento hasta que me lo presentaron y empecé a investigar y bueno, el proceso fue interesante porque me llegó toda la información de golpe, entonces absorber y digerir todo eso es brutal porque las conversaciones, los audios, la información es inverosímil prácticamente, ¿no? Que es una de las cosas interesantes de este caso y también por eso se introducen algunos audios reales yo creo que también de alguna forma para mostrar que es real, o sea, que es verdad que esto ocurrió pues de alguna forma de esta manera. Pero no lo conocía, pero yo creo que fue un punto positivo. A mí me vino bien descubrirlo desde cero y sobre todo no tener tampoco toda esa influencia externa y dejarme llevar mucho por lo que quería Ramón, por lo que quería Carlos y todo el equipo creativo de la película. Igual, ¿no? igual, yo no tampoco conocía el caso y lo fui descubriendo con la producción, sí. Que claro, fue muy mediático, por eso. Había personas que, bueno, pasó. Sí, lo fue. Sobre todo en Valencia, sí. Sí, lo fue. A lo mejor os pilló fuera, bueno, a ti seguro. A ti seguro. En un avión. No, lo sí. que pasa es que yo... No, pero es que Fresco de mayonesa. pero es que fue muy mediático. Sí, yo es que no, fíjate, es que no, de verdad, o sea, que no... Habría telediarios. Yo creo. Hombre, ahora sin duda sacan un caso así parecido y te lo ponen 1000 veces en la televisión. Antes se hacía un especial o algo así. Pero antes es en el 2017, tampoco hace Claro, tanto, es que ¿eh? Tampoco tanto. Por moderno. eso os he dicho que no es tan antiguo. No es tan antiguo. Yo por eso me acuerdo. Y además es que se llame Maje. Hombre, a mí, Sí. no sé, hay algo fuerte que se llame Maje. Bueno, ahí lo dejo. Sí, no como apodo. Maje. Me encanta, Carmen. Ya. Sí, ¿no? El caso de Maje. ¿Por qué? Me estoy perdiendo. Sí, ¿no te hace que se llame Maje? María Jesús, ¿no? Claro, de María Pero Jesús. Maje, hay algo de que allá ya, bueno, le da empaque. Maje. O sea, a mí me parece el caso de Maje, que ella es tan fuerte, ¿no? Que la historia es tan fuerte. Sí. Ella, si no lo conoces todo, te parece tan fuerte Sí. y conociéndolo, hasta puedes entender ciertas cosas, pero si no, ¿y cómo se llama ella? Maje, no María Jesús. Y de hecho se podía haber titulado así, Maje. Maje, bueno, me vuelvo loca si se titula Maje. Oye, esa propuesta. Hay que apuntarlo, hay que Hay que ponerlo ponerla ahí. ahí arriba. Sí. Maje. Luego al final del día. Vale. Y sale ahí, vale. No, bueno, ya me quedo sin tiempo, no me da tiempo a una pregunta más, pero solamente reitero mi enhorabuena, ya sabéis lo que quiero, Carmen, lo que os quiero. Gracias, cariño. Me parece fabuloso lo que habéis logrado. Muchas gracias. Y sobre todo, Tristán, salir de un personaje también como el caso Asunta, ¿no? Que tú puedes decir cómo va a ser de diferente tu personaje aquí y nos has dejado con la boca abierta. Muchas gracias. De verdad. Muchas Así gracias. que nada, chicos, que sea leve. Gracias. vayáis a comer y un poquito más tiempo. Chao, Buenas cariño. tardes.